justo después de orar, cometes un acto que destruye todo. Un acto tan común que jamás imaginarías que es peligroso. Tanto que miles de creyentes lo hacen diariamente sin darse cuenta. Y aquí está lo más alarmante. Tu respuesta divina está siendo anulada. ¿Cuántas veces hemos terminado nuestras oraciones sintiéndonos elevados, tocados por la gracia divina, solo para descubrir minutos después que hemos cometido el acto que más daño causa a nuestro espíritu? Esta es la realidad que muchos de nosotros enfrentamos, y es precisamente aquello que hoy deseo compartir contigo, porque entiendo que si estás aquí, es porque en lo profundo de tu alma anhelan respuestas. Conoces esa sensación de vacío que aparece cuando esperabas que algo cambiara, pero nada sucede. Eso no es accidente, amigo, es consecuencia. Has llegado a un lugar de quietud en tu comunión con Dios. Acabas de terminar esa conversación sagrada, donde derramaste tu corazón, donde reconociste tus debilidades y buscaste la fortaleza divina. El aire a tu alrededor parece diferente. Tu espíritu se siente más ligero, más cerca del cielo. Pero entonces, casi sin darte cuenta, casi como si fuera lo más natural del mundo, haces algo que instantáneamente crea una brecha entre tú y esa paz que acabas de experimentar. Te preguntarás, ¿por qué menciono esto con tanta claridad, con tanta urgencia? Es porque he visto a buenos hombres y mujeres, creyentes sinceros, perder años de crecimiento espiritual en cuestión de horas por causa de este error. Personas que oraban fervientemente, que ayunaban, que se entregaban a Dios, pero que no comprendían este principio fundamental que hoy te revelaré. El príncipe de la predicación, Charles Spurgeon, en su profunda sabiduría, comprendía que la oración no es el fin del viaje espiritual, sino apenas el comienzo. Él enseñaba que el verdadero peligro no reside en la falta de oración, sino en lo que hacemos inmediatamente después de ella. Y esto, querido amigo, es lo que muchos ignoramos en nuestro andar cotidiano. Spurgeon predicaba desde una perspectiva que pocos alcanzan. Comprendía que la mayoría de los creyentes viven en un estado de ignorancia espiritual respecto a este tema tan crucial, no porque sean negligentes, sino porque simplemente no han sido enseñados. A través de sus escritos, constantemente señalaba cómo el demonio espera específicamente ese momento donde bajas la guardia, ese instante donde crees que tu oración ha sido completada y que ya puedes regresar a tus asuntos cotidianos sin cuidado. Piensa conmigo, ¿cuál es ese acto que realizas apenas terminas de orar? ¿Es acaso levantarte y permitir que los pensamientos del mundo, esas voces que te gritan desde el caos exterior, invadan nuevamente tu mente? ¿Es devolver tu atención a aquello que acabas de depositar a los pies del Señor? Porque ahí, amigo mío, en esa transición entre lo sagrado y lo mundano, es donde el enemigo coloca sus trampas más sutiles. La palabra de Dios nos advierte en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Entiendes lo que esto significa? Que precisamente en esos momentos donde acabas de conectar con lo divino, donde tu espíritu está más vulnerable, más expuesto, es cuando la acechanza es más feroz. Verás, cuando oras genuinamente, cuando abres tu corazón ante el Altísimo, algo sucede en tu ser que el enemigo no puede tolerar. Crea una apertura, una sensibilidad espiritual que te hace más consciente de la verdad divina, pero también te hace más vulnerable a las distracciones, a esos pensamientos que te susurran que dudes, que cuestiones lo que acabas de experimentar, que regreses a los patrones que acaban de dejarte en libertad. Muchos de nosotros cometemos el grave error de pensar que la oración es una acción aislada, un momento donde nos conectamos con Dios y luego regresamos a la vida como si nada hubiera sucedido. Pero esto es lejos de la verdad. La oración genuina transforma el ambiente espiritual a tu alrededor, abre puertas en el reino invisible, crea espacios donde la presencia de Dios puede obrar en tu vida de formas que no comprendemos completamente. Y es precisamente en ese instante donde todo está en juego. El acto que realizas después de orar puede consolidar lo que Dios ha comenzado en tu espíritu, o puede deshacer años de trabajo espiritual en segundos.
Suena dramático, lo sé, pero es la verdad más pura que puedo compartir contigo hoy. Considera por un momento lo que sucede en el cielo cuando terminas una oración verdadera. Los ángeles que velan por ti toman nota de tu petición. El Espíritu Santo intercede por ti con gemidos indecibles, como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Las huestes celestiales se mueven para responder a tu clamor, pero entonces, en tu ignorancia, en tu falta de vigilancia, haces aquello que echa por tierra todo lo que ha sido puesto en movimiento. Querido hermano, querida hermana, no viniste aquí por casualidad. Viniste porque en tu espíritu hay un hambre de conocimiento, una sed de comprender cómo vivir de manera más sabia, más cercana a la voluntad divina. Y yo te digo, con todo el respeto que merece tu sinceridad, que lo que sucede después de tu oración es absolutamente crítico. El tiempo que transcurre entre el cierre de tu oración y los minutos siguientes determina en gran medida si la respuesta divina llegará a ti como fue prometida, o si permanecerá suspendida en el reino espiritual, incapaz de manifestarse en tu vida terrenal debido a los obstáculos que tú mismo creas. Antes de continuar, permíteme invitarte a que hagas algo conmigo. Si sientes que esta enseñanza está resonando en tu alma, si reconoces en estas palabras la voz de la verdad que buscabas, te pido que hagas clic en el botón de suscripción a este canal. Únete a una comunidad de buscadores espirituales que desean crecer, que desean entender la voluntad de Dios de manera más profunda. Aquí compartimos enseñanzas prácticas basadas en la sabiduría eterna para que puedas aplicar a tu vida cotidiana. Y si tu corazón anhela profundizar la restauración y el fortalecimiento de tu intimidad con Dios, te invito a descubrir nuestro libro electrónico 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. El enlace está en el primer comentario de este video. Es una herramienta creada especialmente para ti, con ejercicios prácticos y revelaciones que transformarán tu relación con el Todopoderoso. Este recurso es para quienes realmente desean un cambio, están cansados de vivir en la superficie de su fe y anhelan adentrarse en las profundidades de la presencia divina. Ahora bien, continuemos en este viaje de comprensión. Necesitas saber exactamente cuál es ese acto peligroso que cometes después de orar, porque solo al identificarlo, al reconocerlo con claridad, podrás evitarlo y proteger tu vida espiritual. Entonces, ¿cuál es exactamente ese acto que cometemos después de orar? ¿Qué es lo que tanto daño causa a nuestro espíritu en esos momentos críticos? La respuesta puede sorprenderte, porque es algo tan ordinario, tan común, que prácticamente nadie lo asocia con el peligro. Es el acto de permitir que tu mente regrese inmediatamente a tus preocupaciones, a tus dudas, a tus miedos. En otras palabras, es la incredulidad que invade tu corazón justo después de haber clamado a Dios. Es ese momento donde todo lo que dijiste en tu oración se desmorona porque no permaneces en la confianza de que fue escuchado. ¿Ves? Cuando terminas una oración genuina, has establecido un puente entre lo temporal y lo eterno. Has abierto una comunicación directa con el Todopoderoso. Le has presentado tus peticiones. Has vertido tu alma ante Él. Pero entonces, en ese instante donde deberías mantener la fe, donde deberías permanecer en expectativa de que Dios actuará, regresas tu atención completamente al problema. Vuelves a tus preocupaciones como si nunca hubieras orado, como si esas palabras que acabas de dirigir al cielo nunca hubieran sido pronunciadas. Esto es lo que destruye. Esto es lo que anula. La palabra nos advierte claramente en Mateo capítulo 21, versículo 22. Y todas las cosas que pidiereis en oración, creyendo, las recibiréis. Observa cuidadosamente esa palabra, creyendo, no simplemente orando, creyendo. ¿Ves la diferencia? La oración sin la fe que la acompaña es como disparar una flecha sin cuerda en el arco. Parece correcto, pero nunca llegará a su destino. Piensa en lo que sucede internamente cuando terminas de orar. Tu espíritu está en paz. Experimentas un momento de serenidad, una quietud que no es de este mundo. Es como si hubieras depositado toda tu carga a los pies del Señor y sintieras el alivio de estar libre de ese peso. Pero entonces, tu mente comienza a trabajar nuevamente. Los pensamientos vuelven,
Las preguntas regresan. ¿Y si no sucede? ¿Y si Dios no responde? ¿Y si me equivoqué en algo? Estas preguntas son mortales. No son simplemente dudas pasajeras. Son asesinos silenciosos de la fe. Porque cuando permites que estas preguntas ocupen tu mente después de haber orado, estás invalidando la oración. Estás diciéndole al universo espiritual, estás comunicándole al cielo que en realidad no confías en lo que acabas de decir, que tus palabras fueron bonitas pero no fueron sinceras, que tu corazón no está completamente entregado. La incredulidad después de la oración es como regresar a la cárcel después de que la puerta ha sido abierta. Es como rechazar el agua después de estar sediento. Es como alejarse del fuego cuando tienes frío. No tiene sentido lógico, pero lo hacemos constantemente. Y lo más peligroso de todo es que lo hacemos sin ni siquiera darnos cuenta de que estamos haciéndolo. Hay un principio espiritual muy profundo que debemos comprender. Cuando oras, estás iniciando un proceso en el reino invisible. Los ángeles se mueven. Las circunstancias comienzan a alinearse. Las oportunidades empiezan a presentarse. Las puertas se preparan para abrirse, pero todo depende de que tú mantengas tu fe firme, de que no permitas que la duda erosione lo que has pedido. Tu actitud después de la oración determina si Dios puede efectivamente ejecutar lo que ya ha ordenado que suceda en tu favor. Considera lo que sucede en Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Ves cómo describe la duda? Como una onda del mar arrastrada por el viento. Es decir, sin dirección, sin propósito, sin estabilidad. Cuando regresas tu atención a tus preocupaciones después de orar, te conviertes en esa onda. Eres arrastrado por cada viento de circunstancia que pasa cerca de ti. Eres movido por cada noticia que escuchas, por cada comentario negativo que alguien hace, por cada síntoma que tu cuerpo experimenta. No permaneces en el lugar donde pusiste tu fe. No te aferras a lo que le pediste a Dios. Simplemente flota a la deriva, esperando que algo cambie milagrosamente, mientras tú continúas viviendo en la duda. El peligro espiritual aquí es particularmente insidioso porque no parece peligroso. Parece completamente normal preocuparse después de orar. Parece razonable pensar en cómo resolverás el problema. Parece prudente no simplemente esperar mientras el tiempo pasa. Pero la verdad es que esta actitud carnal, esta forma de pensar basada en la lógica terrestre, es exactamente lo opuesto a lo que Dios nos enseña en su palabra. Cuando permites que la duda invada tu mente después de la oración, invitas específicamente al adversario a trabajar en tu contra, porque la duda es su jurisdicción, es su territorio. Él no puede hacer nada contra la fe genuina, pero la duda le abre todas las puertas, le permite trabajar sin restricción, le da autoridad sobre tus circunstancias porque tú mismo la has renunciado con tu incredulidad. Imagina por un momento que hace mucho tiempo tenías una enfermedad. Fuiste al médico, recibiste el tratamiento y la enfermedad fue curada. Ahora, años después, experimentas un pequeño síntoma que vagamente te recuerda a esa enfermedad pasada. La duda entra en tu mente. Regresó, se ha vuelto, y todo lo que experimentas a partir de ese momento es amplificado por esa duda, aunque la enfermedad nunca regresó. Así funciona la duda después de la oración. Te hace imaginar lo peor, te hace interpretar las circunstancias de forma negativa, te mantiene en un estado de ansiedad constante. Esto no es algo para tomar a la ligera, amigo. Esto tiene consecuencias reales. Personas que pasan años orando sin recibir respuesta no necesariamente están orando mal. Es muy probable que estén permitiendo que la duda destruya sus oraciones minutos después de haberlas hecho. Están derribando con su incredulidad lo que están construyendo con su fe. La pregunta que debes hacerte ahora es simple pero profunda. ¿Realmente creo en Dios cuando termino de orar? ¿O simplemente espero sentir alivio en el momento y luego regreso a mis patrones habituales de preocupación? Porque si es lo segundo,
entonces necesitas comprender algo muy importante. Necesitas conocer exactamente qué hacer después de orar para proteger tu fe, para mantener esa conexión con lo divino, para asegurar que lo que pediste será verdaderamente recibido. Y eso es precisamente lo que voy a revelarte a continuación. Esta verdad transformará la manera en que oras y, más importante aún, la manera en que vives después de haber orado. Lo primero que debes hacer después de orar es crear un espacio de silencio dentro de tu ser. No me refiero a un silencio físico, aunque eso también puede ayudar, sino a un silencio mental. Un silencio donde deliberadamente, conscientemente, suspendas todos tus pensamientos sobre el problema que acabas de presentar a Dios. Esto suena simple, pero requiere una disciplina que la mayoría no ha desarrollado. Es como apagar un fuego que está ardiendo en tu mente. Es como decirle a tu cerebro que deje de procesar ese problema por un tiempo. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Cuando queremos algo, lo buscamos inmediatamente. Cuando tenemos una pregunta, la respondemos al instante. Cuando experimentamos una emoción, la procesamos de inmediato. Pero la fe opera en una dimensión completamente diferente. La fe requiere espera, requiere paciencia, requiere que permitas que Dios actúe sin tu interferencia. Considera lo que Pablo escribió en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Observa esa frase. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Ves lo que significa? Que una vez que has presentado tu petición con verdadera gratitud, Dios mismo se encargará de proteger tu mente, de vigilar tus pensamientos. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque después de recibir esa paz, después de experimentar esa tranquilidad que Pablo describe, inmediatamente comenzamos a trabajar mentalmente en la solución. Empezamos a pensar cómo podría suceder, qué pasos tendríamos que dar, cuáles son los obstáculos. Y mientras hacemos eso, estamos rechazando activamente la protección que Dios ofrece. Estamos diciéndole que no, que preferimos confiar en nuestra propia capacidad para resolver las cosas. Entonces, ¿qué debes hacer en esos momentos críticos después de orar? Debes practicar lo que llamo la vigilancia de la fe. Esto significa que debes estar atento a tus propios pensamientos. Debes observar el momento en que la duda intenta entrar nuevamente. Y cuando lo haga, debes capturarla. Debes reconocerla y rechazarla conscientemente. Esta vigilancia es como tener un guardaespaldas espiritual. Es una protección activa de tu propia mente, una defensa que tú mismo construyes a través de la atención consciente. Esto es lo que Pablo también describe en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto no es poesía hermosa solamente, es una instrucción práctica. Es una técnica espiritual que debes dominar si deseas que tus oraciones sean efectivas. Cuando un pensamiento de duda aparece, debes capturarlo. Debes decir mentalmente o en voz alta, no, yo he orado, he depositado esto en las manos de Dios. Rechazo este pensamiento de duda. Permanezco en fe. ¿Parece demasiado simple? Quizás, pero te garantizo que si practicas esto consistentemente, verás cambios dramáticos en cómo Dios responde a tus oraciones, porque estarás eliminando la interferencia que tú mismo estabas creando. Estarás permitiendo que Dios trabaje sin los obstáculos de tu incredulidad. Ahora bien, hay algo más que debes hacer después de orar, y esto es igualmente importante. Debes expresar gratitud como si ya hubieras recibido lo que pediste. Sé que esto puede sonar extraño. ¿Cómo puedes estar agradecido por algo que aún no ha llegado? Pero aquí está el secreto de la verdadera fe. La fe genuina da gracias por lo que aún no ve, porque sabe que ya ha sido hecho en el reino espiritual. Es como si de alguna manera tu corazón viera más allá de lo visible, como si tus ojos espirituales pudieran percibir la realidad que aún no se ha manifestado en el plano físico. Jesús mismo nos enseñó esto. En Juan capítulo 11,
versículos 41 y 42, cuando se aproximaba a la tumba de Lázaro, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Ves cómo Jesús dio gracias antes de que Lázaro fuera resucitado? Él actuaba con la certeza de que ya había sido hecho. Esa es la fe que necesitas cultivar. Cuando termines de orar, tómate un momento para agradecer a Dios como si ya hubieras recibido la respuesta. Señor, te agradezco que has respondido mi oración. Te agradezco que estás obrando en esta situación. Te agradezco por tu fidelidad. Cuando haces esto, estás haciendo algo poderoso. Estás demostrando que realmente crees. Estás poniendo tu fe en acción. Y esto crea un movimiento en el reino invisible que comienza a manifestarse en el reino visible. Hay un tercer elemento que debes incorporar a tu práctica espiritual después de orar. Debes cambiar tu lenguaje. Presta atención a cómo hablas después de haber orado, porque tus palabras tienen poder. Lo que dices crea realidad. Si después de orar dices cosas como, bueno, voy a ver qué sucede, espero que funcione, probablemente no va a cambiar. Entonces estás cancelando tu oración con tus propias palabras. En cambio, debes hablar con convicción. Debes decir cosas como: Dios ha oído mi oración. Dios está trabajando en mi favor. Dios es fiel y cumplirá lo que promete. Cuando hablas de esta manera, estás reforzando tu fe. Estás alineando tu mundo mental y emocional con lo que crees espiritualmente. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice: La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto no es una metáfora poética, es una realidad espiritual. Tus palabras crean tu realidad. Si constantemente hablas en negatividad después de orar, estás creando un ambiente donde la fe no puede florecer. Pero si hablas con fe, si afirmas lo que Dios ha prometido, estás creando un ambiente donde milagros pueden ocurrir. Finalmente, debes entender que el período después de la oración es una prueba de tu fe. Es el momento donde verdaderamente se revela qué tan profundamente crees en Dios. Porque cualquiera puede orar cuando está en crisis. Cualquiera puede pedir ayuda cuando está desesperado. Pero permanecer en fe cuando todo en tu alrededor grita que nada ha cambiado, eso requiere una fortaleza espiritual especial. Este es el tiempo donde se construye o se destruye lo que pediste. Es aquí donde tu intimidad con Dios se profundiza o se deteriora. Es en estos momentos donde tu carácter espiritual se fortalece o se debilita. Por eso es tan crítico que entiendas exactamente cómo manejar este periodo, porque las próximas horas después de tu oración determinarán si realmente recibirás lo que pediste o si tu oración desaparecerá sin dejar rastro en tu vida. Cuando comienzas a practicar estos principios consistentemente, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida. No es instantáneo, no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, pero es tan real, tan palpable, que eventualmente no podrás negarlo. Comenzarás a recibir respuestas a oraciones que durante años parecían ignoradas. Oportunidades aparecerán de formas que jamás imaginaste. Las puertas que parecían cerradas se abrirán sin que hayas tenido que hacer nada para abrirlas. Y en esos momentos comprenderás algo profundo, que Dios había estado esperando que finalmente comprendieras cómo funcionaba realmente la fe. Esto sucede porque finalmente has comprendido un principio fundamental de la vida espiritual, que existe una colaboración entre tu fe y la acción de Dios. No es Dios solo haciendo todo mientras tú permaneces pasivo. Tampoco es tú haciendo todo mientras confías en que Dios te ayudará. Es una danza perfecta donde ambos se mueven en armonía, donde tu fe crea el espacio para que Dios actúe y su acción valida tu fe. Es como si Dios dijera: he visto que confías en mí. Ahora voy a demostrarte que esa confianza no es en vano. Voy a hacer lo que prometo, de maneras que superarán tus expectativas. El apóstol Santiago lo expresa de manera clara en su epístola, capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero observa que aquí no se habla de obras que contradicen tu oración. Se habla de obras que están en armonía con tu fe.
Si oras por sabiduría y luego ignoras las oportunidades de aprender, entonces tus obras contradicen tu oración. Pero si oras y luego tomas acciones que están alineadas con tu petición, entonces tus obras y tu fe trabajan juntas. Uno de los cambios más profundos que ocurren cuando aplicas correctamente estos principios es en tu nivel de ansiedad. Las personas viven en un estado constante de ansiedad porque están tratando de resolver sus problemas con su mente limitada. Están cargando el peso que deberían haber depositado a los pies de Dios, pero cuando realmente comprendes cómo funciona la fe después de la oración, cuando dominas el arte de dejar ir tus preocupaciones, algo milagroso sucede. Desaparece la ansiedad y en su lugar llega una paz que no tiene explicación lógica, una paz que los doctores no pueden recetar, una paz que el dinero no puede comprar. No digo que desaparece la responsabilidad, sigues siendo responsable de tus acciones, de tu comportamiento, de las decisiones que tomas, pero desaparece esa angustia mental constante, ese ruido mental que te mantiene despierto de noche, ese miedo que te acompaña durante el día, porque finalmente has comprendido que hay alguien más grande que tú cuidando de tus asuntos, alguien cuyos recursos son infinitos, alguien cuya sabiduría supera la tuya en medidas incalculables. Considera también lo que sucede en tus relaciones cuando comienzas a vivir con este nivel de fe, cuando dejas de ser una persona ansiosa y temerosa, cuando irradias la paz de alguien que confía genuinamente en Dios, algo cambia en cómo otros te tratan. Las personas son atraídas a la paz, es magnética, es atractiva, y de repente encuentras que tienes mejores relaciones, amistades más profundas, conexiones más significativas. No porque hayas hecho algo dramático, sino simplemente porque has dejado de llevar la carga de la ansiedad. Hay otro efecto secundario hermoso de vivir correctamente después de tus oraciones. Comenzarás a desarrollar una sensibilidad espiritual que antes no tenías. Notarás cosas que otros pasan por alto. Reconocerás oportunidades que están frente a ti. Discernirás la voz del Espíritu Santo de una manera más clara. Será como si de repente tuvieras un nuevo sentido, una capacidad de percepción que antes no poseías. Es como si Dios abriera una puerta en tu conciencia que había estado cerrada, permitiéndote ver la realidad de una forma completamente nueva. Esto es lo que significa cuando la Biblia habla en Proverbios capítulo 20, versículo 5. Consejo en el corazón del hombre es aguas profundas, mas el hombre entendido lo alcanzará. Cuando vives en fe verdadera, cuando has aprendido a no interferir con la obra de Dios mediante tu incredulidad, Dios mismo te concede el entendimiento, te da sabiduría que no vinieron de tu educación ni de tu experiencia. Es una sabiduría que fluye desde una fuente mucho más profunda. Ahora bien, debo ser honesto contigo. Hay una prueba que vendrá después de que comiences a practicar estos principios correctamente. Es una prueba que la mayoría no anticipa. Verás, cuando Dios comienza a responder tus oraciones más rápidamente, cuando comienzan a suceder cosas que pides, algunos alrededor de ti pueden sentirse amenazados, pueden intentar sembrar duda en tu mente, pueden decirte que estás siendo ingenuo, que la vida no funciona así, que pronto regresarás a la realidad. Esta es una prueba crítica, porque si permites que las palabras de otros que viven en incredulidad contaminen tu fe recién cultivada, entonces perderás todo lo que has ganado. Debes estar preparado para esto. Debes ser lo suficientemente fuerte espiritualmente para mantener tu fe incluso cuando está siendo atacada, incluso cuando los que te rodean no entienden lo que estás experimentando. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto no solo habla de oración corporativa, también habla de la importancia de rodearte de personas que creen, de personas que apoyan tu fe, de personas que entienden los principios espirituales que estás aprendiendo. Si pasas tu tiempo con personas que constantemente dudan, que siempre ven lo negativo, que viven en miedo, entonces su energía te afectará.
Pero si te rodeas de personas de fe, de personas que creen en la bondad de Dios, entonces su fe te fortalecerá. A medida que continúas aplicando estos principios, descubrirás que tu vida comienza a transformarse de formas que nunca esperaste. No solo en términos de recibir lo que pides, sino en términos de quién te conviertes como persona. Te volverás más paciente, más compasivo, más sabio, porque finalmente has comprendido un secreto que transforma todo, que la verdadera vida no se trata de luchar constantemente contra las circunstancias, sino de alinearte con la voluntad de Dios y permitir que Él haga lo que sabe que es mejor para ti. Eso es el verdadero poder que viene de comprender cómo vivir correctamente después de la oración. No es poder sobre otros, no es poder para manipular circunstancias, es poder sobre ti mismo. Es la capacidad de controlar tus propios pensamientos, tus propias emociones, tus propias reacciones. Y cuando posees ese poder, todo lo demás fluye naturalmente en tu vida. Todo comienza a caer en su lugar. Agradezco profundamente que hayas dedicado este tiempo a reflexionar sobre verdades tan fundamentales para tu vida espiritual. Lo que hemos compartido hoy no es teoría. Son principios que han transformado la vida de miles de personas que aprendieron a aplicarlos con sinceridad. Ahora te pido que hagas algo importante. Suscríbete a este canal para que no pierdas los próximos vídeos que cambiarán tu perspectiva espiritual. Dale un me gusta a este vídeo si resonó en tu corazón. Comenta cómo esta enseñanza te ha impactado. Y no olvides explorar nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios en el primer comentario fijado. Continúa viendo los siguientes vídeos. Tu transformación espiritual está apenas comenzando.